Hola, ¿cómo estás? Soy José Cosculluela y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como sabes, siempre invitamos a líderes de la industria, sean proveedores, sean dueños de empresa, sean personas de perfil más técnico, ingenieril, personas que nos puedan aportar, personas que nos den enseñanza que ojalá puedas compartir con tus equipos, que te hagan reflexionar y que te sean sobre todo de utilidad. Antes de empezar, se viene otro espectacular episodio. Os tengo que pedir que ojalá os suscribáis y que activéis las notificaciones. Hoy hay una pequeña sorpresa que nos va a dar el invitado, por lo que estéis muy atentos, que tendremos que activar un código QR. Muy bien, sin más dilación, empezamos. Nos trasladamos a Ecuador, a Quito, y vamos a dar la bienvenida al CEO de la empresa Astren, a Telmo. Telmo, ¿cómo estás? Bienvenido a Líderes de Acero. José, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Soy un fiel seguidor de este hermoso espacio que has creado y aprovecho iniciar felicitándote por lo que vienes haciendo y pues encantado y honrado de estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, el honor es para mí y para las personas que nos siguen, que nos escuchan. Te agradezco, como siempre, la amabilidad que siempre tienes conmigo y la disponibilidad que has tenido para aparecer. Y como le decía a las personas que nos siguen, que se preparen, que se viene un gran episodio. Mira, Telmo, si has seguido, como sé, algunos de los episodios, tú sabes que siempre empezamos por los orígenes. Entonces, a veces empezamos, si la empresa es más antigua que el invitado, empezamos por la empresa, y si el invitado es más antiguo queda feo, pero si el invitado tiene, tiene más años que la empresa, yo creo que es bueno que empecemos por la persona. Telmo, cuéntanos un poco. Tú vienes de cuna en esto de la estructura metálica. ¿Qué nos cuentas? Bien, José, sí, en este caso yo soy el fundador de Adstren, entonces sí es ese caso en el que existe la persona antes que la empresa y la persona como tal, el técnico, yo puedo trasladarme a mis 5 años cuando trabajaba con mi papá. Mi papá se dedicó durante más de 50 años, un chofer, tenía su tráiler llevando insumos principalmente para la industria petrolera desde los puertos de acá de Ecuador, del puerto de Guayaquil, del puerto de Manta, hacia la zona amazónica donde está el petróleo ecuatoriano. Y claro, en ese entonces, en ese trajín aprendí sobre el movimiento de cargas, recuerdo a muy temprana edad ver cómo se armaban las torres de perforación para los pozos petroleros, y veía estos rompecabezas con pernos que en ese entonces ya se me hacía algo muy intuitivo y decía, qué buena idea esto de armar estas estructuras de esta forma. Entonces, es ahí donde empieza mi trajinar y de ahí, pues bueno, mi papá no me dejó mucha opción. Me eduqué en un colegio técnico, el Colegio Técnico Salesiano Don Bosco, aquí en Quito, a quien le debo ampliamente parte de lo que soy hoy en día. Y pues sí, en el colegio técnico la lista de útiles estaba integrada por cuadernos, esferos, pero también había, recuerdo, 2 libras de electrodo E6011, dos de E6013. Entonces fue todo ese trajinar hasta cuando me gradué del colegio y de ahí entré a la universidad a estudiar ingeniería mecánica, que yo ya tenía mi formación definida, yo ya sabía dónde iba. Em, Cuando termino la universidad, tengo la fortuna de ir a trabajar en la fábrica de municiones Santa Bárbara, aquí en Quito, en Ecuador, y ahí conocí al primero de mis mentores, el coronel Nelson Perugachi, que también ingeniero mecánico, que cuando llega a la empresa busca abrir nuevas líneas de negocio y entre esas selecciona la fabricación de estructuras de acero como una de ellas y comete la imprudencia de poner a tu servidor al mando de esa línea, yo con 22, 23 años, y con varias decenas de trabajadores matriceros, mecánicos industriales, fabricando estructuras. Entonces, es ahí donde me enamoré de las estructuras de acero, es ahí donde llegué a entender que eso iba a ser la ruta profesional que iba a seguir el resto de mi vida y pues bueno, después pasé por universidades en Estados Unidos, donde tuve mi maestría, mi doctorado, con una beca Fulbright. Momento de invitar a los jóvenes que nos escuchan, que vayan y vean lo que es la beca Fulbright, que es uno de los programas más bonitos y que le ofrece a uno, le cambia la vida, la oportunidad de poder estudiar en los Estados Unidos. Y pues de ahí siempre tendí a regresar a mi tierra, me especialicé, trabajé un par de años en los Estados Unidos diseñando puentes
y regresé acá a Ecuador, en donde trabajé algunos años como profesor universitario y pues la industria, yo siempre digo que la industria se encargó de sacarme de la academia porque eh, empezaron a aparecer proyectos, puentes, edificios y cosas por el estilo que al final del día hicieron que fundara Adstren. Y ya este año vamos a cumplir 10 años de existencia y solo te puedo decir que ha sido una experiencia magnífica en todo sentido. Creo que tengo el gusto de poder trabajar en lo que amo. Oye, Telmo, cuando hablábamos con el equipo, veíamos que un posible, no lo he dicho antes, con la emoción de empezar con el invitado, no lo he comentado, pero veíamos que el título podía ser de este episodio, podía ser de la academia a la fabricación. Quizá tendríamos que decir de la academia a la ingeniería y a la fabricación, ¿verdad? Lo digo para poner en contexto. Entonces, estamos en la academia y tú, cuando vuelves de Estados Unidos, estás pensando si dedicarte a la academia, ¿verdad? Era una de los posibles salidas que veías como más lógicas en tu carrera profesional, ¿cierto? Ujú. Sí, precisamente, José. Yo diría que si volvemos a esa primera fase de mi vida, en realidad yo aprendí más el oficio de fabricación antes de empezar a especializarme en el campo de la ingeniería estructural. Y claro, la formación recibida en los Estados Unidos me permitió entender, calcular lo que ya construíamos antes de irme para allá. Y sí, lo que tú dices es muy cierto. Yo regresé a Ecuador con las expectativas de dedicarme a la academia, y pues al final del día termina siendo que se termina juntando esa formación profesional como fabricante de estructuras de acero, como bachiller técnico del colegio en el que te comento estudié y demás, se conjuga con mi formación académica para llegar a establecer esta empresa que hoy por hoy nosotros nos identificamos, nosotros tenemos un eslogan muy simple que es Adstren, primero ingeniería, luego empresa. Nosotros no nacimos como una empresa, esta no es una idea de negocio. Yo nunca he tenido ideas millonarias, no me considero un emprendedor, sino simplemente un ingeniero que sabe diseñar y sabe construir estructuras de acero. Y es eso lo que nos ha permitido posicionarnos en nuestro medio. Bueno, Sí, ahí podemos estar parcialmente de acuerdo. Estimado Telmo, yo creo que hay una parte de emprendedor muy grande que tienes que te hace impulsar el negocio. Sí, yo creo que la parte de emprendedor, quizá no fuera la inicial, pero con la empresa, tu trayectoria, ya te tienes que colocar también como emprendedor, como empresario, porque en el fondo das trabajo a mucha gente, tienes una empresa que crece de manera muy rápida, entonces la parte de emprendedor te la tenemos que colocar también. muy Oye, verdad, bueno, para que sepan un poco la gente que nos sigue, Astra en verdad es Advanced Structural Engineering. correcto. Entonces, el primer punto en el que pivota tu empresa es en tener una ingeniería de primer nivel, ¿verdad? Como, cuéntanos un poco esa primera parte de esa sólida ingeniería que lideras. Con mucho gusto, José. Las estructuras de acero tienen una particularidad y es que uno puede saber diseñarlas, uno puede dimensionar una estructura, una viga, una columna, pero ahí es donde empiezan a aparecer cosas como cómo hacer las conexiones y hacer que esas conexiones sean funcionales, fáciles de construir, repetibles, etcétera. Y es ahí donde viene la experiencia, el conocimiento de haber construido estructuras de acero para conjugar con esto con la ingeniería estructural y poder hacer algo que sea tangible y que sea ingeniería de valor. Un ejemplo que siempre pongo yo es el de los pernos. Nosotros cuando estamos diseñando las estructuras, siempre estamos pensando en cómo las vamos a construir y quiénes las van a construir. Y la experiencia dada por nuestros técnicos de montaje siempre nos han dicho, por favor, traten de reducir el número de pernos en diámetro y en longitud porque eso nos crea conflicto en el momento de montar. Y claro, cuando uno se pone a pensar que estos profesionales están subidos a 30, 60 metros de altura y suben con bolsas llenas de pernos, lo menos que quieren tener que pensar es cuál perno es cuál. Entonces, claro, cuestiones tan elementales como el reducir el número de diámetros, el número de longitudes, e implementar eso en el diseño estructural, son de las cosas que nos van dando algunos elementos de diferenciación que luego se transforman
velocidad de montaje, seguridad en el momento de estar ejecutando las obras y en general en elementos de valor que los clientes saben reconocer. Pues me parece un dato superbueno, el montador cuando está cuando aparte incluso para las compras, porque tienes que comprar, pernos de más, entonces incluso lo simplificas a nivel logístico, también obviamente para las personas que están montando, ¿no? Me parece un primer punto en el que querría ahondar contigo, porque en el fondo vuestra ingeniería es una, como dices tú, es una ingeniería muy pensada en el taller. Entonces, porque a veces me he encontrado a veces a clientes que a lo mejor les llega una ingeniería externa, pero que dicen, ay, es que me hacen todas las conexiones diferentes, es que a lo mejor si pusiéramos una placa un poquito más grande, o ya no tendría que, con un grosor un poquito mayor, igual me evito un rigidizador y multiplicado por las veces que tengo en la obra ganaría mucho más dinero. Entonces, ¿qué da, qué mensaje le darías a la gente que se dedica al cálculo estructural para que tuvieran la sintonía lo mejor posible con el taller que lo va a fabricar? Me encanta la pregunta, José, porque en realidad, sí, a diferencia de otros sistemas estructurales, en la construcción con acero, el ingeniero estructural debe entender cómo se hacen las cosas. Y en ese sentido, em, yo creo que esta combinación de ingeniero mecánico con ingeniero estructural funciona bastante bien. Y pues bueno, los ingenieros civiles que han sido formados en una maestría, un doctorado en ingeniería estructural, lo que les puedo decir es, en primer lugar, visiten las obras e incluso de pronto trabajen como residentes un año para que puedan ir identificando este tipo de cuestiones que parecen triviales, pero son muy importantes. El cómo zafar una eslinga en una viga, no sé, me invento, de 12 metros, entrar a 6 metros de la mitad de la viga a zafar la eslinga, es algo complicado, es algo que toma tiempo, es un factor riesgoso. Y, por ejemplo, nosotros en ese sentido hemos explorado mucho las opciones que existen para implementar dispositivos que facilitan esto y control remoto, soltar las eslingas. Entonces son tips de los que estamos hablando en este momento, pero que eso implementado a la ingeniería que hacemos aquí in-house, en el momento en el que estamos diseñando y detallando las estructuras, nos da mucho valor. Nuestros ingenieros en campo y nuestros técnicos de montaje definitivamente reconocen que ese tipo de decisiones facilita y hace más segura las operaciones. Muy bien. Y esa ingeniería tan pensada en el taller, al final va tomando cada vez más partes de la construcción de estructuras metálicas. Cuéntanos un poquito cuál es el modelo de negocio de tu compañía. Con mucho gusto. En la construcción con acero tú tienes tres sectores bien identificados. El área de ingeniería, llámese el diseño estructural y el detallado, la parte de la fabricación y la parte de montaje. Nosotros hemos reconocido el valor de las dos, de la primera y la tercera. Hacer ingeniería de alta calidad, pensada en cómo vamos a construir. Y por otro lado, también le hemos dado mucho énfasis a la parte del montaje. Dentro de nuestro inventario tenemos grúas de alta capacidad de hasta 8 toneladas de capacidad de carga de torres grúas, tenemos montacargas, tenemos brazos grúas, etcétera, porque justamente lo que hemos tratado de atender es la obra, la zona de construcción. Entonces, nuevamente regresando a estos ejemplos, cuando nosotros estamos diseñando las estructuras, estamos pensando en los tramos de columna, hacerlos más largos posibles de tal manera que reduzcamos el número de elementos que estamos montando y para eso se necesitan grúas de alta capacidad. Entonces, diseñamos pensando en cuál es nuestro parque de grúas para poder implementar esos sistemas constructivos. Y por otra parte, la fabricación es algo que lo vemos como una parte que puede ser elaborada por otros. ¿A qué me refiero con esto, José? Nosotros hacemos el diseño estructural, detallamos, creamos planos de fabricación y con eso salimos a subcontratar la fabricación. ¿Sí? Entonces, aquí en Ecuador hay talleres altamente especializados como existen en toda América Latina. eh, me quedo mucho con lo que te dijo Pablo Treviño cuando estuvo en este espacio, que no son talleres, sino más bien son fábricas. Cada vez se parecen más a esto de la industria automotriz y pues bueno, aquí en Ecuador ya también hay varios de esas. Entonces, para nosotros, subcontratar la fabricación es algo
es algo muy corriente dentro de nuestro modelo de negocio. Entonces, entregamos planos, le decimos al fabricante, fabrícanos esto bajo estas especificaciones, controlamos esa fabricación y luego se nos entregan las partes para nosotros hacer el montaje bajo este criterio que te mencionaba. Entonces, claro, nuestro personal está capacitado en trabajo en alturas, operadores de grúas certificados, las grúas certificadas, etcétera. Entonces, hemos procurado desarrollar esta área de la construcción con acero, del montaje, que a veces es vista como una parte adicional, pero en realidad es la obra, es donde ocurren las cosas y donde se presentan los problemas y es donde Upstream está presente. El cliente nos está viendo a nosotros directamente en la obra, no al fabricante. En muchos años yo me acuerdo de muchas reuniones con amigos de la industria que en el montaje te acaban diciendo: "Mira, es que al final el partido se acaba jugando en el montaje. A lo mejor voy bien, tengo todavía un margen, mientras estoy en fabricación, siento que estoy con un margen bueno en esta obra, en este proyecto, pero luego en el montaje es donde realmente quizá acabe perdiendo. O sea, algo que iba bien, es el montaje, es algo bien crucial. Y muchas veces, yo creo que a las personas que nos siguen les va a interesar mucho esta parte. Eh, por ejemplo, tú con estas grúas de alta capacidad, entiendo que tú empiezas ya pensando en la logística de tu obra, pensando en el transporte que va a tener esa obra desde el taller hasta la grúa, de dónde vas a posicionar la grúa, cuánto puede, según el radio que tiene, tu brazo, etcétera. Cuéntanos un poquito qué estrategias aplicas en montaje. Claro que sí, José. Te puedo decir que el escenario ideal que siempre perseguimos, que no siempre se lo puede lograr, pero el ideal es llevar las columnas de la plataforma del tráiler en el que llega a su posición final. Entonces, ese, por ejemplo, es algo que siempre perseguimos, lo hemos logrado hacer en varios proyectos, pero sí, la logística y la capacidad de organizar el montaje y tener la infraestructura adecuada y, bueno, por sobre todo los técnicos de montaje adecuados permiten hacer esto de una manera rápida y segura. Coincido contigo plenamente en que muchas veces uno puede llegar a pensar que el montaje pues es una operación en la que uno va armando un Lego si se quiere, pero si ese Lego no está bien pensado para cómo se lo va a armar e incluso cómo se lo va a transportar, puede volverse a hacer un dolor de cabeza. Entonces pasa mucho en la industria que lo que tú dices, en términos de fabricación, el fabricante tiene todo controlado desde de la puerta de la fábrica hacia adentro. Pero en la obra las variables son demasiado grandes, entonces uno lo que trata de minimizar son los riesgos y los tiempos muertos que puedan llegar a ocurrir por cosas que uno no pensó. Sí, hay cosas que no podemos controlar, como es el clima, Claro. pero la logística, la operatividad, el cómo poder materializar las cosas de manera adecuada, eso es ingeniería pura y dura, José. Y sí, en nuestro caso, por ejemplo, tratamos de montar columnas que tengan al menos 12 metros de longitud, que nos cubran 3, 4 pisos de una sola vez para que nos abra un frente bastante grande y poder avanzar con velocidad, y eso solamente se logra si se tiene una torre grúa, por ejemplo, como lo que tú acabas de reflexionar. Si uno empieza a montar tramos de 3 metros o de 6 metros en 6 metros en columnas, la obra se puede llegar a tornar bastante tediosa y costosa. Entonces, eso es precisamente lo que tratamos de eliminar en nuestra práctica. Sí, entonces, resumiendo el modelo de negocio, somos una empresa altamente especializada en ingeniería estructural, en construcción, en diseño de estructuras de acero. Le echamos mucha cabeza a esa parte, subcontratamos gran parte de la fabricación que hacemos, también tenemos un taller pequeño, pero generalmente el grueso de la fabricación la subcontratamos y de ahí nosotros hacemos el montaje, nosotros somos quienes damos la cara en el frente de batalla que es la obra. Claro. Oye, tú me decías cuando conversábamos que preparando el episodio, que ese es un modelo que se aplica bastante en Estados Unidos, ¿no? Un modelo en el que la fábrica se dedica a la fabricación que alguien le encarga y que después alguien va a venir a buscar y lo va a llevar a terreno, ¿verdad? Sí, así es, precisamente. Obviamente estamos hablando de un mercado mucho más grande que permite especialización y Ujú. subdivisión de las especializaciones. Pero sí, en los Estados Unidos, por ejemplo, José, y esto es un dato interesante, el ingeniero estructural, el ingeniero civil estructural que dimensiona vigas, columnas, etcétera, no necesariamente hace el diseño de las conexiones, ¿sí? Sino que entrega las reacciones con las cuales el fabricante
subcontrata a alguien o tiene in-house un ingeniero estructural dedicado específicamente a diseñar conexiones. ¿Por qué hace? Porque el fabricante justamente está pensando en cuáles son sus procesos de fabricación, si los va a punzonar, si los va a cortar con plasma, cómo va a fabricar esas conexiones, y eso lo hace a través de su ingeniería in-house. Entonces, eh, hay muchos ejemplos de eso, no ocurre en todos los estados, pero en varios estados el ingeniero estructural dimensiona los elementos, entrega las reacciones, el fabricante diseña las conexiones, fabrica esas conexiones en función de esto, y de ahí le entrega a otra empresa todos estos componentes para que realice el montaje. Entonces, sí es un modelo que hemos tratado nosotros de perseguir y que tiene mucho sentido, porque el fabricante de estructuras de acero, lo dicho, tiene mucho control sobre lo que ocurre dentro de tus instalaciones. No necesariamente fuera de esas, obviamente, hay magníficas empresas que se dedican a hacer todo esto de una sola vez, pero son grupos de trabajo diferentes, con formación diferente, es un modelo de negocio diferente. La cuestión se vuelve un tanto disfuncional cuando los talleres, sin tener esta preparación, salen directamente a ejecutar montajes, y es ahí cuando se producen los problemas. Claro, tremendo el dato que das, Telmo. Oye, y entiendo que muchas veces te debes de encontrar en proyectos que están concebidos en concreto y que una de tus, primeros desafíos es que ese proyecto no se haga en concreto, sino que se haga en estructura metálica. Aquí, lógicamente, en nuestra comunidad, pues, apostamos 100% por la estructura metálica. Entonces, me gustaría un poco que me reflexionaras, o que reflexionaras para la gente que nos sigue, un poco ese modelo, o sea, ese proyecto que viene inicialmente concebido en concreto, ¿cuáles son las estrategias que utilizáis para intentar que se os adjudique y sobre todo que sea en acero? Sí, yo creo que ahí cumple una función elemental los gremios. Ujú. Y Latinoamérica tiene ya varios de ellos, hablaremos un poquito más adelante al respecto. Pero sí, nuestra primera lucha, digamos de esa forma, es que el proyecto salga en acero. Una vez que el proyecto está concebido en acero, pues habemos varios actores que podemos ser partícipes. Y en ese sentido, Alstren ha sido bastante bueno, hemos sido bastante exitosos en hacer este cambio. De hecho, una de las mejores cosas que nos puede ocurrir es que el proyecto ya esté diseñado en unión y nosotros poder llegar con esa propuesta de valor en la que primero indicamos que la funcionalidad hablemos de un edificio de oficinas, por ejemplo, la funcionalidad del edificio va a ser incrementada a través de la reducción del tamaño de columnas y de la altura de entrepisos, el incremento de la altura de entrepisos, porque las vigas de hormigón son bastante grandes, tienen peraltas, no sé, de 60, 70 centímetros de altura versus lo que podemos lograr con acero estructural. Entonces, empezamos por ahí. Y después siempre ha existido la idea culturalmente de que el acero es más caro que las estructuras de acero son más caras que lo mío. Pero eso no es necesariamente así. O sea, cuando uno, y de igual manera, como te digo, cuando uno hace el ejercicio completo y les demuestra a los clientes que sus costos indirectos de bajar el proyecto, no sé, me invento, de un año y medio a 12 meses, esa reducción de tiempo y en su indirecto, que no sé, para el ejemplo pueden ser $20,000, esos $20,000 multiplicado por los 6 meses ya es representativo. Entonces, son números que uno cuando los empieza a sumar van demostrando por qué un producto industrializado, como lo es el acero estructural, tiene ventajas sobre el hormigón armado. Otro tema que también es periférico, pero que definitivamente tiene que ser tomado en cuenta, es la remoción de escombros. Eso es algo que un cliente nos hacía ver en su momento. Decía, la cantidad de escombros que genero en la construcción con hormigón a través de encofrados, puntales, etcétera, es muy, muy grande. Y eso tiene una connotación importante dentro del costo, que claro, uno le manda al indirecto y se diluye ahí y no lo alcanza a ver, pero con la construcción con acero, eso es prácticamente nulo. Entonces, hemos sido bastante exitosos en esa lucha de transformar las estructuras de hormigón a acero por todas estas virtudes que te comento, José. Y cuando uno saca la punta lápiz y termina de incluir todos estos factores dentro del costo total, uno alcanza a ver que la estructura de acero puede llegar a ser incluso
más económica que la estructura de hormigón y por ende más funcional también. Entonces, em, sí, es conversaciones que hemos tenido con otros colegas de constructores de acero y, pues, entendemos claramente que nuestro principal rival no es el vecino de al lado que también fabrica estructuras de acero, sino el hormigón. Ese es nuestro lo mismo pasa en puentes, y lo mismo pasa en puentes, ojo, los en puentes la disputa es de igual forma, los puentes en hormigón de volados sucesivos versus los puentes, con vigas de acero. Hemos llevado las mismas luchas, a veces las ganamos, a veces las perdemos, pero en términos generales, te puedo decir, y aquí nos escuchan también, que no existe tal, tal cuestión de que necesariamente el acero estructural va a ser más caro. Eso no necesariamente es así. Súper buena toda la reflexión, ¿eh? El tema que nos dices de la velocidad, escombros, costes indirectos, súper bueno. Oye, pero hay un tema, y aprovechando que tenemos a un invitado tan destacado en el tema ingenieril, que aparece siempre en la comparativa hormigón-acero, que es la resistencia al fuego, que es algo en lo que siempre, que es un poco también caballo de batalla utilizado siempre por el concreto para un poco desplazar, ¿verdad? A la estructura metálica. Ante ese ante esa objeción del cliente, eh, ¿cuál es la estrategia de Telmo, de Astren? Bueno, en general, definitivamente el acero es más vulnerable al hormigón armado cuando lo ponemos eh, en uno frente al otro, pero no necesariamente el hormigón armado es infalible ante el fuego. Lo que nosotros hoy por hoy tratamos de precautelar, José, es que se cumplan con estos requisitos básicos que requieren las especificaciones de fuego, que es el poder evacuar a quienes ocupan las edificaciones, las estructuras, en un tiempo dado. Y en ese sentido te puedo dar el ejemplo. A nosotros acá en Ecuador se nos ha abierto un mercado muy interesante, que es la construcción de vivienda. Sí, de ¿Ok? vivienda de no vivienda social, pero sí vivienda en donde los arquitectos empiezan a pensar en volados de 3 metros, 4 metros, cosas que van más allá de lo que generalmente se diseña. Y te puedo decir que ahí hemos tenido muchísima aceptación como industria. La estructura de acero y va ganando espacio cada vez más. Y dentro de estas conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos, le hemos hecho ver, ¿no? O sea, no hay necesidad de proteger una estructura de 2 pisos que puede ser evacuada en 30 segundos, con morteros, que retarden un incremento en temperatura o cosa semejante. Entonces, vamos educando a la sociedad y a los actores en qué se debe proteger, cómo se debe proteger, y también dejando bien por sentado que ciertamente el acero expuesto al fuego, por sí solo, no tiene las mejores características para degradar su resistencia, pero tampoco lo tiene el hormigón y ningún otro material. Entonces, la protección contra fuego es un campo de la ingeniería, y que no aplica solamente a las estructuras de acero, sino en general a todo tipo de sistemas estructurales. Entonces, sí, es un tema que siempre va a estar rondando, siempre va a estar latiendo, pero si es que analizamos del uno a uno, el caso a caso, podemos nosotros llegar a demostrar que definitivamente no se puede escribir en piedra que el acero, que el hormigón tiene mejores prestaciones ante el fuego. Súper, súper. Sí, nosotros en la casa hemos tenido un departamento muy dedicado a ese tema y estudiando la sobredimensión que pueden tener las estructuras en acero, incluso el poder aplicar en caras diferentes, espesores diferentes. Y la verdad es que yo creo que hay lo que comentas tú de trabajar, no, ya no tanto de lobby, sino de trabajar y enseñar al cuerpo de bomberos en temas de fuego, me parece también un dato súper importante que comentas porque también para que tengan ese conocimiento y para que no y para que no se utilice un poco el cliché, ¿no? Acero no es bueno para la resistencia contra el fuego, ¿no? Puede ser, puede cumplir el RF que nos requieren sin ninguna dificultad como cualquier otro material. También hay que tomar en cuenta que la resistencia del material, de la estructura en este caso, es la última instancia de protección, porque antes de esas instancias también están los sistemas contra incendios.
están los sistemas que impiden que pase el incendio de un lado al otro y se incremente la temperatura. Entonces, estamos hablando de la última instancia. Entonces, cuando todo lo demás ya falló, cuando ya todo lo demás dejó de ser funcional, es ahí cuando apenas empezamos a confiar en las propiedades estructurales del material cuando está sometido a altas temperaturas. Entonces, no podemos generalizar e ir directamente a atacar a la estructura de acero porque todo el resto de cosas ya pasaron. Entonces, sí, es una conversación muy amplia y coincido contigo que hoy en día existen los elementos. ISC 360 en su apéndice 4 de la nueva especificación incorporó en este apéndice una discusión muy amplia respecto al tema y que creo que quienes nos escuchan y trabajan en este campo podrían revisarlo y aprender un poco más de qué es lo que están haciendo en los Estados Unidos en materia de sistemas de protección contra incendio para estructuras de acero. Buenísimo, Telmo, buenísimo el dato que nos indicas. Mira, tú nos decías que Astra no nace como un negocio, sino un poco la pasión por retos técnicos, desde la academia, pasión por retos técnicos. Entonces, entiendo que tu equipo es un equipo altamente cualificado y además entiendo, me gustaría adentrarnos en lo que es tu equipo, porque aparte tú tienes que hacer, bueno, tú haces el diseño y haces el detallado, pero un detallado que no te van a fabricar, bueno, sí que haces fabricación, pero dices que mucho lo subcontratas, con lo cual la calidad de tus planos tienen que ser tan buenos que no te llamen para preguntarte nada, sino que pues pondrás cotas de más, cotas de verificación, de manera. Cuéntame un poco de ese equipo, porque no debe ser fácil de formar. ¿Cómo se genera un equipo altamente cualificado? En realidad ahí está la parte medular de la empresa, José. Y no sé si ponerlo de esta manera, pero los nerds tendemos a buscar nuestro espacio donde confluimos y esta empresa es precisamente algo así. Nosotros somos eh, gente que nos gusta mucho lo que hacemos en materia de diseño estructural, somos gente muy técnica. Y cuando contratamos a uno de estos ingenieros que está sentado justamente aquí, al lado mío, y le preguntábamos, ¿cuál es tu hobby? Y nos respondió, a mí me gusta programar. Entonces, entonces somos gente mucho de ciencia, mucho de números, somos gente que, pues, que partimos de eso. Y pues sí, formar el tipo de profesionales que hoy por hoy tenemos, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de montaje, nos ha llevado mucho tiempo. Y te puedo decir que la gran mayoría de gente con la que iniciamos sigue estando hoy con nosotros, seguimos incorporando nuevos profesionales, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de montaje. Y en la parte de montaje también tenemos un sistema de formación bastante desarrollado. Hay una herramienta a la que yo le tengo el mayor miedo, de todas las herramientas que existen en el campo de la construcción con acero, hay una que es a la que yo siempre he tenido miedo y es la amoladora. Em, Sí, el mayor número de accidentes que existen en la industria de la construcción es por eso. Y, por ejemplo, ahí desarrollamos un curso de entrenamiento para que la gente pueda entender cuáles son los tipos de discos, el porqué de las guardas, etcétera, etcétera, y puedan ver incluso el daño que puede llegar a provocar uno de estos equipos cuando no se los maneja bien. Entonces, hacemos mucho por formar a nuestra gente y proveerles las herramientas que les permita trabajar de manera segura y de manera técnica. Entonces, sí, somos si se quiere, un pequeño laboratorio de académico, industrial, empresarial, en el que nos divertimos mucho aprendiendo de lo que hacemos y disfrutando de esto que es lo único que sabemos hacer. Astre no hace absolutamente nada más que no sea estructuras de acero. Ujú, No incursionado de ningún otro campo y ujú. creo que no, en el futuro inmediato al menos no nos estaremos moviendo fuera de ese fase. Oye, ¿y cómo? Ahora hablaremos un poco porque el invitado ha dedicado tantos esfuerzos a lo que es la formación que tiene su propia academia. Tiene su propia academia de learning de la que le preguntaremos ahora y que nos tiene una bonita sorpresa preparada para nuestra comunidad. Pero en cuanto a montaje, ¿cómo preparas a tu equipo? ¿Cuál es el esquema de formación? ¿Cómo preparas a tu equipo, a este equipo altamente cualificado en montaje? Nosotros tenemos varios niveles. Llegamos ya a establecer niveles dentro de la empresa,
en el tipo de personas que estamos con los que hacemos el montaje. Entonces, cuando uno inicia, pues inicia como ayudante y los ayudantes lo que están haciendo es preparar pernos, verificar, poner una arandela, poner una tuerca, poner un perno y estar preparando los materiales para las personas que están haciendo el montaje per se. Están conectando extensiones, etcétera. Entonces se van sazonando dentro de este campo y acto seguido empiezan a ser formados en trabajos de alturas, por ejemplo, José, que es fundamental. El, hay gente que tiene miedo a las alturas, tiene vértigo y definitivamente eso es algo que debemos detectar muy tempranamente para ver si la persona es idónea o no para poder hacer ese tipo de trabajos. Después también está en la parte técnica per se la lectura de planos, el poder entender cuáles son los componentes que van a ser montados y en qué secuencia van a poder ser montados. Nosotros utilizamos un sistema que en los Estados Unidos, la traducción literal vendría a ser árbol de Navidad, no creo que sea el mejor nombre en español, pero en el que pones tres, cuatro vigas al mismo tiempo, una bajo la otra, e izas de una sola vez con la torre luego a todas estas vigas y las montas muy rápidamente. Entonces, para poder hacer ese tipo de cosas, la persona que está haciendo la preparación del árbol, de las vigas, tiene que saber qué es lo que está haciendo. Tiene que saber Claro. leer planos, identificar cuáles son las vigas. No la puede mandar al revés, tiene que mandarla con el patín superior arriba, etcétera. Entonces, esa formación la vamos haciendo. Yo diría que el 70% de formación que recibe nuestro personal de obra, los montadores, es en la obra, con el personal cínico, con los supervisores, y un 30% también en esto que te acabo de hacer la reflexión, como el uso de las herramientas de manera segura, la lectura de planos y demás. Y pues bueno, luego tienes los operadores de grúa, que son para mí esos son los comandos de nuestra operación, los operadores de grúa. Son las personas que hemos tenido muy buenas experiencias, no solamente como empresa, sino que nuestros operadores están trabajando en cabina. Son la persona que está en la parte más alta de la obra y puede ver todo el proyecto a la vez. Entonces, esa persona es la que puede estar advirtiendo al personal de obra civil sobre algo que está ocurriendo o a los nuestros mismos, etcétera. Entonces, esos son las personas más capacitadas que tenemos dentro de nuestro equipo. Y como te digo, formarlos ha tomado tiempo, pero es un placer y cada vez que yo los veo colgados o armando una grúa o desarmando una grúa, me llena de satisfacción ver cómo trabajan. Son gente que trabaja de manera muy segura y muy profesional. Ah, qué bonito, bonito. Se nota lo orgulloso que estás de tu equipo y es muy bonito que te sientan también, que vean la opinión tan bonita que tiene el dueño de todo el equipo. Oye, no, hablábamos hace un momento de los gremios. Cuéntame un poquito más, ¿qué nos querías conversar sobre el tema de los gremios? El papel de los gremios, José, creo que es fundamental. Ahí tenemos hermosos ejemplos de gremios de construcción con acero en nuestra América, el INCA de México, el ICCA de Colombia, eh, y de ahí todas estas bifurcaciones que no son necesariamente especializados en construcción con acero, pero tienes así es en Costa Rica, acá en Ecuador estamos dando los primeros pasos para formar nuestro grupo de IARCE, que es también relacionado a la ingeniería estructural. Y creo que esos son los espacios en los cuales tenemos que dar los pasos que se merece nuestra industria para ganar mayor presencia en la sociedad. Entonces, me precio de haber visto el nacimiento del ICCA en Colombia y de lo que profesionales como Gilberto Areiza, Rodrigo Delgado, Luis Garza, que también lo tuviste aquí contigo, en Valencia, y todos ellos han hecho para formar un gremio que es muy fuerte hoy en Colombia y que ha permitido mejorar las prácticas de diseño, de construcción, de todo significativamente. Entonces, los gremios, yo creo que son espacios en los que hay que darle muchísima importancia, entender que la colaboración, que la acción comunitaria, en este caso de los constructores de estructuras de acero, va en pro de que nuestra industria crezca, es muy importante.
Sí, más adelante tú me comentabas sobre personas que podrían ser entrevistadas, ahí te voy a dar los nombres de varios analistas que podrían estar aquí en este espacio, Maravilloso. José. Maravilloso, ahí lo guardamos para Pasa la Viga, para el final de la charla. Eh, Oye, Telmo, y mira, una de las cosas que me gustaría preguntarte también es, desde ese punto de vista ingenieril en el que nos estás aportando tanto conocimiento, bueno, no solo de la parte de ingeniería, obviamente también de montaje, pero te quería preguntar, la parte esta decimos de dato de acero, ¿qué libro crees tú que todo ingeniero debiera leer? ¿Qué libro se te ocurre que todo ingeniero debiera consultar, debiera leer? Bueno, ahí me voy a permitir partir en dos. Un libro de ingeniería y un libro de ingeniería pura y dura, que vendría en este caso a ser, te puedo dar muchos ejemplos, pero si hay uno que yo pienso que todo profesional que diseña, fabrica, monta, detalla estructuras de acero debería tener consigo es el manual de ISC, el manual de estructuras de acero de ISC. Creo que ese es el libro fundamental y es el que siempre recomiendo. Cuando alguien me pregunta por dónde debería empezar, yo siempre le digo, adquiere una copia del manual y empieza a pasar por las páginas. Vas a encontrar el compendio de más de 100 años de desarrollo de la industria del acero estructural en esas páginas. Entonces, creo que ese es desde la perspectiva técnica, profesional, el que recomendaría. Y de ahí, libros ingenieriles, pero que sirvan para lectura de la noche, del fin de semana, se me vienen a la mente dos. Hay uno que se llama La ingeniería es humana, de Henry Petroff, que, que documenta casos de fallos, de colapsos estructurales ocurridos a lo largo de la historia y los documenta desde la perspectiva de aprender. Y el libro muestra cómo el desarrollo de lo que, pues bueno, también está contenido dentro de ese manual de ISC ha sido producto de catástrofes también. Entonces, ese libro muestra cómo, pues, somos seres humanos, somos ingenieros y cómo todos estos malos ratos, estos malos momentos pueden servir para que nuestra profesión avance. Es un libro muy bonito, no es muy técnico, sino es simplemente el contar historias y ponerlas en el contexto de cómo sacar provecho de ellas. Y el otro, que es un libro que lo leí hace poco, salió también recientemente, el título en español vendría a ser El gran error de cálculo. Ese es el ¿Eh? nombre del libro. En inglés es The Great Miscalculation y cuenta la historia de Bill LeMessurier. El ingeniero Le Mesurier es uno de los ingenieros estructurales más connotados que ha existido en la historia, curiosamente muy dedicado a la construcción con acero. Este libro cuenta la construcción del edificio Citicorp, un edificio de acero estructural, y cuenta cómo una vez este edificio terminado, Bill Le Mesurier se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo y cómo ese, bajo ciertas condiciones de carga, era vulnerable al colapso. Entonces, claro, es una historia muy simpática porque cuenta cómo se dibujaron incluso escenarios de los que tenían que evacuar todo Manhattan y demás en los años 70 por el eventual colapso del edificio. Al final del día el edificio no colapsó, está ahí, todavía existe, es una belleza irlo a ver, pero la historia de Bill es realmente fascinante y muestra cómo incluso los mejores ingenieros estructurales que han existido pueden llegar a cometer errores de este tipo. Entonces, esos Pues son los dos libros que recomendaría fehacientemente, José. muy bien, los pondremos. Yo me imagino que los que están conduciendo ahora no les da tiempo de apuntarlo, así que lo apuntaremos en los comentarios para cuando lo revisen que, que los puedan adquirir. Oye, tremendo los datos que nos está dando. Mira, y otro tema, nosotros por ejemplo, en España, por ponerte un ejemplo, España no es sísmico. Pero lógicamente, y también, por ejemplo, en América, pues es muy diferente la costa atlántica a la costa pacífica. Entonces, para aquellos calculistas que no estén tan versados en la parte sísmica,
Desde tu gran experiencia, ¿qué consejos les darías a aquellos calculistas que se encuentren con un proyecto que tenga requerimientos sísmicos y no estén tan familiarizados? Existen verdaderamente muy buenas referencias al respecto, José, y uno puede encontrar bibliografía de diseño sismo resistente desde la más elemental hasta la más avanzada. Y en ese sentido, por ejemplo, me permitiría recomendar una guía de diseño de ASCE. De igual manera, lo vamos a poner en los comentarios, como tú hacías referencia, en el que se explica el fenómeno de lo que implica un sismo desde la perspectiva estructural conceptualmente, y luego cómo uno puede ir calculando las fuerzas provocadas por este sismo e implementando en el diseño estructural. Es un paso a paso muy simpático, muy bonito, en el que uno puede ir de a poco mentalizándose en que los edificios no solamente resisten cargas verticales, cargas gravitacionales, sino también estas cargas laterales que, claro, en el caso del sismo es posiblemente, al menos en Latinoamérica, de las cargas laterales más importantes. Si hablamos de Colombia, de Chile, de Ecuador, Perú, México, todos los ingenieros estructurales siempre hablamos del sismo. Si nos vamos a Argentina, Brasil, de pronto las cargas son menores, pero si un ingeniero brasileño o un ingeniero español gusta venir a diseñar edificios en América Latina, pues esa guía creo que es fundamental. La vamos a poner dentro de los comentarios, José. Maravilloso, maravilloso. Oye, y alguien que obviamente tiene la pasión que nos estás demostrando, para ti, ¿cuál es la estructura más impresionante que has visto en tu vida? La más impresionante que he visto en mi vida. Yo creo que el Golden Gate Bridge, el puente Golden Gate, Ujú, José. ujú. Y de igual manera, esa es otra lectura que si gustan pueden buscarla, la historia de la construcción del Golden Gate, del puente Golden Gate, y cómo Joseph Strauss, el diseñador y constructor de ese edificio, que curiosamente falleció no muchos años después de que el puente estuvo terminado. El puente literalmente consumió su vida. Eh, creo que es una de las obras, creo que es la obra de ingeniería estructural más relevante por todo lo que implica, los desarrollos tecnológicos, las barreras que tuvieron que vencerse, de orden técnico, de orden estructural, de orden político, para poder llegar a materializar esa joya de la ingeniería estructural. Definitivamente es, 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 es la manera de dimensionar al puente, es parando, siguiendo hacia arriba las torres, y uno pensar que hace más de 100 años eso fue eh, empezado a construir. Entonces, sí, esa estructura es la más relevante. En nuestro caso, en Upstream, igual los puentes son nuestra pasión, ¿no? Y es un tipo de estructura que pudiésemos dedicarnos al resto de nuestros días a diseñar y a construir, serían puentes, José. Claro que por cada puente que se construye hay 50 edificios, entonces eh, no, no podemos focalizarnos de esa manera, pero hay dos puentes que los hemos diseñado y construido aquí en la ciudad de Quito, cuyos videos están en YouTube. También podemos dejar los links eh, en los comentarios, que en mi caso también nos sacaron algunas canas. El puente Los Pájaros y el puente Villarita son obras de ingeniería de los cuales nos sentimos muy, muy orgullosos. Estructuras de acero, por supuesto, que fueron diseñadas y construidas em, hace aproximadamente 7, 8 años. Construir este tipo de obras, no las voy a llamar colosales, el Golden Gate sí es colosal. No solamente requiere, José, la capacidad de poder dimensionar la columna, los cables, las vigas, sino el tesón de poder materializarlas y ponerlas en su sitio final. O sea, son obras que requieren mucho más que conocimiento técnico, y también, en nuestro caso, nos sentimos orgullosos de ese par de estructuras. Mira, te quería comentar, Telmo, porque parte de tu trabajo, de tu actividad es no solo esa ingeniería de valor, no solo ese montaje de gran valor también, no solo pensar las estructuras, sino también confiárselas a quien te las fabrica. Entonces, eh, ¿qué criterios, cuáles son los criterios que sigues? Imagino que tienes ya partners muy consolidados, pero ¿cuáles son los criterios que tiene que seguir alguien para subcontratar la fabricación?
Me encanta la pregunta, José. Yo lo resumiría en dos. Primero, la disponibilidad de materiales, espesores y formatos. Entonces, mal haría uno en diseñar, no sé, una columna con plancha de 25 milímetros cuando el fabricante con el que uno piensa trabajar no tiene ese espesor. Eh, entonces, el conocer cuál es el stock, cuál es el inventario de acero estructural, que no se lo puedes llegar a determinar en un 100%, pero sí con los fabricantes que nosotros trabajamos ya sabemos qué espesores importan, cuáles son los formatos que manejan, si manejan 12 metros, 2500 en ancho, 2440. Ya tenemos una buena idea de cómo es eso. Entonces, vamos diseñando en función de eso. Lo primero, la materia prima, es llegar a diseñar cosas que uno no pueda llegar a encontrarse, que el fabricante le diga, no tengo ninguno de esos espesores. ¿Sí? Primero. Y el segundo, también entender cuáles son sus capacidades de producción y cuáles son las máquinas que dispone para hacer eso. Va a protonar, va a utilizar oxicorte, va a utilizar plasma. Entonces, ver todas las capacidades operativas que tiene para en función de eso poder ir diseñando las estructuras también es elemental. Ahí quiero hacer bastante hincapié, José, que nosotros ciertamente por este tema de cómo vemos nuestro negocio, no hemos incursionado en poner un taller eh, de fabricación, pero, o me corrijo, poner una fábrica de estructuras, haciendo referencia a las palabras de Pablo Treviño. Y no hemos perseguido eso, pero sabemos cómo fabricar. En mi caso, de ahí partí. Entonces entendemos plenamente cuáles son los procesos y qué es lo que se alcanza y no se alcanza a hacer. Y en ese sentido te puedo comentar también, José, que nosotros no hemos hecho ingeniería solamente para los proyectos que hemos ejecutado aquí en Ecuador. Hemos diseñado, por ejemplo, puentes en México para fabricantes de estructuras de acero, en el que, claro, de igual forma, lo primero que hacemos es procurar entender cuáles son sus capacidades operativas para en función de eso poder diseñar cosas que ellos luego puedan fabricar. Entonces, esto es lo fundamental, la capacidad, la organización, qué capacidades operativas tienen y cuál es el stock de materiales que disponen. Esas son las dos cosas fundamentales. Y luego llevar un buen control del proceso. Y ahí nosotros tenemos nuestros inspectores de soldadura, nuestros CWIs, que son desplazados a estos talleres justamente con el afán de llevar un control de la producción. Entonces, ciertamente contratamos esto, pero no perdemos el control. Tenemos Claro. controlados plenamente. Hay proyectos en los que por sus dimensiones de pronto contratamos a dos empresas al mismo tiempo y le decimos a la empresa A, denos fabricando esto, y a la empresa B, fabríquenos esto de acá. No necesariamente tengo que saber siquiera qué parte de la estructura es, será una viga en X piso o lo que sea. No, eso lo sabemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es pedirles que nos fabriquen en función de los planos de detallado que les entregamos. Entonces es un modelo diferente, parte de esto, de hacer unos fuertes en ingeniería y en montaje, pero que te puedo decir, José, ha sido plenamente funcional hasta el momento al menos. No, sí, sí, sí. Doy fe, doy fe. Oye, y a nivel de cronogramas, a nivel de planificación, cronogramas, ¿cómo se gestiona? Porque claro, el crono dependes de un tercero. ¿Cómo se gestiona? Fíjate, José, que esto es otra particularidad muy importante dentro del modelo de negocio que tenemos, y es que nosotros, como ingenieros estructurales, pasamos a formar parte del proyecto desde una instancia muy temprana. Entonces, nosotros ya estamos detallando, generando los primeros lotes de fabricación, etcétera, de las estructuras, y estamos ya subcontratando eso cuando el cliente de pronto apenas está excavando para empezar a hacer sus suelos y cosas semejantes. Entonces, para nosotros el cronograma nos da cierta flexibilidad, los tiempos, porque vamos de alguna manera adelantados a cómo va el resto del proyecto. Una de las prácticas más difíciles y que crea desbalances en el cronograma es cuando el cliente sale a contratar la estructura de acero cuando ya está haciendo cimentaciones, por ejemplo. Entonces, claro, ahí viene apurado porque necesita estructura y ya está fundiendo losas, plintos o lo que sea de cimentación, y ya va atrasado. En nuestro caso, lo dicho, nosotros hacemos el diseño estructural completo, es decir,
muros, cimentaciones, absolutamente todo, pero no ejecutamos obra civil. Le entregamos los planos y las especificaciones técnicas al cliente para que lo realice a través de su grupo de ingeniería de obra civil. Y de ahí nosotros nos pasamos a ocupar de detallar, eh, fabricar la estructura y prepararnos para el montaje. Entonces, en materia de cronogramas, en realidad, este hecho de poder entrar temprano dentro del proyecto nos permite nos da este colchón de tiempo que generalmente no nos hace recaer en retrasos. Muy bien, espectacular, muy, muy bueno. Oye, ya lamentablemente estamos acabando el episodio. Pero tenías una sorpresa y ahora quiero que las personas que lo ven, ojalá puedan ver el QR que les vamos a mostrar. Cuéntanos qué sorpresa tenías para nuestra comunidad, estimado Telmo. Claro que sí, José. Ciertamente, como tú has mencionado y de pronto quienes nos escuchan habrán poder visto, nosotros somos una empresa, pero nos llama mucho la academia, ¿no? Y en ese sentido, como tú mencionabas, tenemos a AdStream Academy, que es una plataforma en la que hemos ido desarrollando cursos de diseño estructural con ESET, ¿sí? Y hay un curso que es fundamental. Siempre cuando alguien me dice, ¿por dónde empiezo a explorar el campo del diseño estructural? Les decimos, ¿qué te parece si tomas este curso de diseño de estructuras de acero según ISC 360 que tenemos en la plataforma, que tiene muchas cosas valiosas, José? Es un curso bastante técnico, bastante pesado, si se quiere. Hay ecuaciones diferenciales, es un curso de ingeniería pura y dura y pues bueno, con motivo de esta ocasión, José, queríamos justamente poner a consideración de quienes nos escuchan, hemos creado 100 espacios dentro de la plataforma para que se puedan inscribir de manera gratuita dentro de este curso. Como tú bien mencionas, el QR para hacerlo aparecerá en su momento. De pronto ya no funciona el QR, seguramente será porque ya se acabaron las inscripciones. Entonces, pero sí, queríamos hacer eso y pues de alguna manera también eh, hacer asequible las experiencias que uno ha tenido como diseñador, como fabricante, como botador de estructuras de acero a principalmente la juventud en América Latina. Entonces, eh, estaremos creando ese espacio para que a través de tu persona se lo pueda distribuir, José. Bueno, pues como portavoz de la comunidad, muchísimas gracias. Así que nada, verán el QR, nos dejas los datos y esos 100 cupos que nos proporcionas, pues 100 gracias. Y ya estamos acabando, es una mezcla, lo he disfrutado mucho y me da rabia que se acabe, pero te tengo que preguntar, habíamos dicho que tenías en mente para el tema de Pasa la Viga. ¿A quién traemos a Líderes de Acero, estimado Telmo? Ahí te voy a saturar de nombres, José, ya sabrás tú cómo te organizas. Verdaderamente lo que has hecho es fenomenal, José, y creo que ojalá lleves este programa durante los próximos 20 años para poder ir escuchando a todos quienes merecen estar aquí y de quienes merecemos aprender. El primer nombre que te quería dar era precisamente el ingeniero Pablo Gómez de Industrias Ajax de México, un taller muy importante allá en México y es un taller muy bonito, es un museo, le digo yo a Pablo que eso es un museo porque te muestran máquinas de hace 50, 60 años que todavía están operativas y te llevan a través de la historia hasta llegar a las Python modernas. Entonces, es fabuloso. Entonces, tenerlo a él y a preguntarle cómo ha sido ese desarrollo de esa empresa que a lo largo de estos años sería algo muy bonito. Y de ahí me voy a la parte de los gremios, en donde pues sí, sería muy interesante escuchar al ingeniero Gilberto Areiza, fundador, primer presidente del ICCA en Colombia, en la misma línea al ingeniero Octavio Álvarez, el director ejecutivo del INCA de México, y también al ingeniero Daniel Ureña, no sé si es todavía presidente o expresidente de ASIES, de la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural en Costa Rica, que nos cuenten cuál es el papel de los gremios y cómo han visto ellos que han influenciado el desarrollo de nuestro sector a lo largo del tiempo. Entonces, ahí tienes 4 nombres, Bien. no sé, de Algunos ya han recibido, algunos ya tienen invitación y están próximos a salir, pero te agradezco, te agradezco.
Muy bien, no, fantástico, fantástico. Oye, es que te pido un dato, me das cuatro, te pido un libro, me das tres. Es que es una maravilla, o sea que te quiero agradecer. Oye, Telmo, ha sido una gozada este episodio. Así que te quería agradecer una vez más que nos hayas acompañado aquí en Líderes de Acero. Muchísimas gracias. A ti, José, nuevamente agradecerte por el espacio y seguiremos muy pendientes de todo esto que vienes haciendo. Muchas gracias por hacer. Gracias una vez más. Bueno, y así llegamos al final de este episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como siempre, quiero agradecer a mi equipo, a Salva en la producción, a Ana y Nelson en la edición, el fantástico trabajo que hacen semana a semana. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Líderes de Acero. Hasta pronto.